Los años irían pasando, mientras nuestros amigos vivían en paz. Después de la batalla contra Broly, Freezer no había vuelto a hacer de las suyas. Seguiría conquistando planetas, pero lejos de la zona de la Tierra. Aún así, Broly tenía un gran resentimiento hacia él. Se sentía usado y entrenó muy duro para poder luchar contra él sin perder el control. Tras esto, Broly lograría localizar a Freezer en un pequeño planeta que estaban invadiendo. Freezer, vine por ti. Diría Broly. ¿Qué es lo que quieres? Diría Freezer con una mezcla de miedo y odio. Ya no soy el de antes. Aquel Saiyajin fácil de manipular y que no controla su poder. Diría Broly. Ahora vine a eliminarte por la muerte de mi padre. No podrás contra mí. Diría Freezer al transformarse en Golden Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Broly. Lo atacaría con un fuerte golpe de puño, pero Broly bloquearía el golpe como si nada. ¡No es cierto!, diría Freezer desconcertado. Freezer atacaría con todo a Broly. Ninguno de sus ataques eran efectivos. De todas maneras, Broly se tomaría su tiempo para derrotarlo. Quería humillarlo y demostrarle quién mandaba. Mientras tanto, Bills y Whis viajaban a toda velocidad hacia el lugar. ¡Vamos, Whis! Tenemos que detener a Broly, diría Bills. No puedo ir más rápido que esto, diría Whis. Bills quería evitar a toda costa que Broly eliminara a Freezer, pero no llegaría a tiempo. En un momento vemos a Freezer agonizando sin posibilidad de moverse. ¡Eres un desgraciado! ¡Te saqué de aquel planeta donde la pasabas mal!, diría Freezer. Gracias, diría Broly. Broly con un ataque de ki desaparecería por completo a Freezer. No quedaría el más mínimo rastro de él. En ese momento, Whis y Bills llegarían. No puedo creerlo. Broly, lo mataste, diría Bills. Tenía que hacerlo, diría Broly. ¡Eres un idiota!, diría Bills furioso. Pero se supone que era un tipo malvado, diría Broly. La maldad debe de existir en todo universo. De desaparecer, esta resurgirá de otra forma, diría Whis. No lo entiendo, diría Broly. Eliminaste al ser más perverso de todos. Ahora surgirá esa maldad en otra parte, posiblemente en alguien mucho más fuerte, diría Bills seriamente. Por eso no había que eliminar a Freezer. Era un mal que estaba controlado. Los demás seres malignos de su categoría fueron eliminados y solo quedaba él. Venga con nosotros que le explicaremos, diría Whis. Whis y Bills se llevarían a Broly de allí, mientras le explicaban sobre la maldad y la bondad en el universo y de cómo éstas deberían de existir en equilibrio. El hecho de eliminar a Freezer traería problemas en el futuro que ni ellos mismos podrían imaginar. De esa manera pasaría un año. Un día, Goku saldría de su casa sintiéndose extraño. Se tocaría el pecho experimentando algo que nunca había sentido. Vaya, ¿por qué me siento tan así?, diría Goku confundido. Bueno, no importa, es hora de trabajar. Goku iría a trabajar en su campo, aunque se pondría de mal humor. Sentía que perdía el tiempo trabajando en lugar de estar entrenando. Al terminar, meditaría seriamente. Llegaría a su casa con una noticia que no gustaría nada. Milk, lo he pensado bien. Ya no quiero trabajar en el campo, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Milk. Es una pérdida de tiempo. Tengo que entrenar. Trabajar es para gente que no tiene cosas más importantes que hacer, diría Goku. Papá, ya no quieres trabajar, diría Goten. Mira el ejemplo que le das a tu hijo. ¿Acaso eso te parece bien?, diría Milk. Milk, no pedí tu opinión. Dije que no voy a trabajar más, diría Goku. Entonces no te cocinaré hasta que empieces a trabajar, diría Milk, furiosa. Bueno, cazaré mi comida como lo hice siempre. Si ese es el caso, diría Goku. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa contigo? Dejas de trabajar como si nada y actúas como si no te importara verme molesta, diría Milk. ¿Sabes qué? Yo mejor me largo, diría Goku. Goku se iría de su casa así como si nada. No lo entiendo. ¿Qué le pasó a mi papá?, diría Goten. No lo sé. Debe de estar de mal humor, diría Milk. Goku viajaba por la Tierra pensando en lo sucedido. Se sentía extraño. Vaya, no entiendo por qué reaccioné así. Me siento algo distinto, diría Goku. De pronto, Goku sentiría un fuerte dolor en su pecho. Esto interrumpiría su vuelo y caería a gran velocidad. Goku no sabía qué le pasaba. Aterrizaría en el suelo sin golpearse, pero el dolor era fuerte. ¡Demonios! No puedo creer que me haya enfermado del corazón de nuevo, diría Goku. El dolor comenzaría a esparcirse por todo su cuerpo. Se sentía horrible, pero poco a poco pasaría del dolor al alivio. Goku estaba como si nada, pero de todas maneras sentía algo distinto con él.
La energía era distinta, como si no fuese el mismo. ¿Acaso algo cambió dentro de mí?, diría Goku. Goku llamaría a su nube voladora. Vaya, hace mucho tiempo que no te veo, amigo, diría Goku. Goku se colocaría sobre ella, pero pasaría de largo. No podría sentarse. No lo puedo creer. Tengo maldad en mi corazón, diría Goku. Pero no lo entiendo. No tiene sentido. Goku estaba lleno de dudas. No sabía cómo solventar la situación. Sin saber cómo actuar, lo único que se le ocurriría es acudir a Piccolo. Hablaría con él para que le ayudara a buscar una solución. Le contaría todo lo que le había pasado durante ese día. ¿Y por qué crees que yo podría ayudarte?, diría Piccolo. Porque tú una vez fuiste un tipo malo que se hizo bueno, y tengo maldad en mí. Tú sabes de maldad. Mataste mucha gente, diría Goku. Eso fue algo grosero, diría Piccolo. Pues no me importa si lastimo sus sentimientos, diría Goku. ¿Goku? Diría Piccolo. Sí, a eso me refería, diría Goku. Se siente raro. Sé que está mal, pero así me nace. No puedo controlarlo. Piccolo apoyaría su mano en el pecho de Goku. Trataría de leer su alma. Es raro. Por algún motivo hay maldad en ti, diría Piccolo. Pero no puedo hacer nada con eso. ¿Y cómo hiciste tú para dejar de ser malo?, diría Goku. Piccolo se sonrojaría y al mismo tiempo se molestaría. Eres un idiota. Pasaron muchas cosas, pero no te las voy a contar, diría Piccolo al cruzarse de brazos y darse media vuelta. Vamos, Piccolo, así no me ayudas, diría Goku. Piccolo quedaría en silencio por un momento. Seguía dándole la espalda a Goku. La parte de mí que era mala se purificó gracias a Gohan, diría Piccolo. Fue el único amigo sincero que tuve. Sacrifiqué mi vida por él. Y eso fue lo que poco a poco hizo que dejara mi lado malvado. Fue un proceso, ciertamente. Y demoró tiempo. Incluso fingía ser su enemigo y sin darme cuenta era uno más de ustedes. Vaya, esas fueron unas palabras muy bonitas, diría Goku. Dime, ¿entonces me rapto un niño y hago que me quiera? ¡No, así no funciona!, diría Piccolo furioso. Terminarías en prisión si hicieras eso, aunque saldrías las veces que quisieras. Esto es más difícil de lo que pensaba, diría Goku. Ya veré qué hacer. Goku se iría de allí sin saber qué hacer. Como no sabía cómo solucionar la maldad de su corazón, buscaría las esferas del dragón. Tras algunas horas, lograría reunirlas. Llamaría a Shenlong, listo para pedirle su deseo. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Deseo que saques la maldad que hay en mi corazón, diría Goku. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. Oye, ¿cómo que no puedes cumplirlo?, diría Goku. La maldad y la bondad no son cosas que un dios dragón puedan remover. Eso implica alterar el alma de una persona. Lo siento, tendrás que pedir otra cosa, diría Shenlong. Pero es lo único que quería, diría Goku. Si no pides algo, tendré que irme, diría Shenlong. ¿Sabes qué? Quiero un gran trozo de carne de jabalí, listo y cocinado, diría Goku. ¿En serio ese es tu deseo?, diría Shenlong, confundido. Pues pediría otra cosa, pero no lo sabes, diría Goku de mal humor. Shenlong haría aparecer la carne de Goku. Tras esto, este se iría de allí. Goku comería la carne como si nada, sin culpar de usar su deseo para algo tan egoísta. En la corporación Cápsula, Bulma se daría cuenta que las esferas del dragón ya no figuraban en el radar. ¿Acaso alguien las reunió?, diría Bulma. Bulma, si no te diste cuenta, se hizo de noche por un momento, diría Vegeta. Oh, no puedo creerlo. No me di cuenta porque estaba muy ocupada trabajando, diría Bulma. Algo que tú podrías hacer alguna vez en tu vida. Mi trabajo es entrenar para salvar las vidas de la Tierra cuando aparezca una amenaza. Somos pocos quienes podemos hacerlo, diría Vegeta. Bueno, supongo que tienes razón, diría Bulma. Horas más tarde, Milk llamaría a Bulma explicándole la situación. Le contaría el extraño comportamiento de Goku. ¿Estás segura que eso pasó?, diría Bulma. ¿Acaso crees que soy mentirosa?, diría Milk. No digo eso, es que me resulta muy extraño viniendo de parte de Goku, diría Bulma. Luego Bulma recordaría que las esferas del dragón fueron usadas. Sospecharía que tenía que ver con Goku, pero no le diría nada a Milk para no preocuparla. Milk, si sé algo de él te llamaré, ¿de acuerdo?, diría Bulma. Está bien, cuento con ello, diría Milk. La llamada sería finalizada. Vegeta, hay que buscar a Goku, diría Bulma. ¿Ahora qué le pasa?, diría Vegeta. Tengo la sensación de que algo malo está por pasar, diría Bulma. Vegeta y Bulma saldrían en busca de Goku.
lo encontrarían meditando en el pico de una montaña. Vegeta notaría algo extraño en Goku. Su mirada era distinta. Sus ojos tenían un extraño delineado negro que le daba un aspecto tenebroso. Kakaroto, te ves extraño, diría Vegeta. ¿Acaso tú usaste las esferas del dragón? Si eso es así, ¿cuál es el problema?, diría Goku. Oye, ten cuidado en cómo me hablas, maldito insecto, diría Vegeta molesto. Goku, no te reconozco, diría Bulma triste. Goku se pondría en pie. Su aura transmitía energía hostil. ¿Acaso eres Kakaroto?, diría Vegeta. Vegeta, cierra la boca, diría Goku. Sabes que no me gusta que me digan Kakaroto. Y si no te gusta, ¿a mí qué me importa?, diría Vegeta. Al instante, Goku lanzaría un rayo de ki hacia Vegeta. Este lo esquivaría por un toque. Bulma saldría corriendo aterrada de que se produzca una pelea. ¡Kakaroto! ¿Qué sucede contigo?, diría Vegeta. A mí no me sucede nada, diría Goku. Es a ti a quien le sucede algo. ¡Insecto! ¿Acaso quieres que te golpee?, diría Vegeta. Goku expresaría una sonrisa particular, una expresión que no era propia de Goku. Vaya, me siento mejor que nunca, diría Goku mientras su ki se elevaba. No puedo creer que haya perdido el tiempo durante tantos años siendo un niño bueno. Vegeta se pondría en guardia esperando la inminente pelea. No sé qué es lo que pasa contigo, pero no debe de ser nada bueno, diría Vegeta. Vegeta, si quieres pelear, hazlo ahora. Pero luego no te quiero llorando como una niñita, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. De la misma manera lo haría Vegeta. Ambos estaban listos para luchar. Te haré arrepentirte de tus palabras, insecto. Eso lo veremos, terminaría de decir Goku seriamente. Goku y Vegeta se observaban de manera amenazante. La tensión se respiraba en el ambiente mientras ambos Saiyajins estaban listos para luchar. Entonces, ¿de verdad quieres pelear conmigo?, diría Goku con una sonrisa sobradora. Te recuerdo que eres tú quien me está desafiando, diría Vegeta. No te quieras pasar de listo conmigo. Como sea, prepárate, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Se crearía una gran oleada de energía entre ambos. Comenzarían a tener un enfrentamiento formidable, donde ambos lo daban todo. Vegeta notaría la hostilidad en Goku. Había maldad en él, y eso era algo más que evidente. Incluso sentía que en lugar de pelear contra Goku, peleaba contra Black. En un momento, Goku comenzaría a lanzar cientos de rayos de ki hacia Vegeta. Vegeta los esquivaría en un inicio, pero luego temía por la seguridad de Bulma. Varios de esos ataques iban hacia donde estaba ella. ¡No puede ser!, diría Vegeta aterrado. Vegeta se vería obligado a cubrir los ataques para que a Bulma no le pase nada. ¡Bulma, huye!, diría Vegeta. No puedo creerlo, Goku está mal de la cabeza, diría Bulma al encender la nave y huir. Goku y Vegeta seguirían con su batalla. Cada uno daba lo mejor de sí para salir adelante. En un momento Goku llegaría a Vegeta con una patada en su pecho que lo derribaría. Al caer al suelo, Goku se lanzaría hacia él. Vegeta de un salto lo esquivaría, pero al instante Goku estaba tras Vegeta. De un golpe martillo lo haría caer al suelo. ¡Maldición!, diría Vegeta. ¿Qué pasa, Vegeta? Parece que estás algo oxidado, diría Goku. O eres muy malo o yo soy muy bueno. ¡Kakaroto! ¡Solo escúchate! ¡No eres tú!, diría Vegeta. La sonrisa de Goku desaparecería por completo. Vegeta, ahora las cosas son distintas. Comprendí quién soy realmente. Me dejé llevar por la oscuridad que había dentro de mi ser. Y no sabes lo bien que se siente, diría Goku. ¡Oscuridad!, diría Vegeta. De seguro es el ataque de algún enemigo. No digas tonterías, diría Goku. Esto se trata de mí, de mis capacidades como guerrero y de mi gran poder. Goku explotaría su ki más allá de sus límites. Vegeta no podía creer lo que estaba viendo. La maldad se había apoderado por completo de Goku. Esto no está nada bien. Si Kakaroto sigue así, no tendré más remedio que eliminarlo, diría Vegeta. Vegeta comenzaría a elevar su ki más allá de sus límites. Sabía que la Tierra peligraba con un Goku maligno, por lo que no dudaría y haría todo lo posible por detenerlo. Espero que cuando tu alma llegue al más allá, Enma Daiyosama sepa purificarla, diría Vegeta. Idiota, hablas como si de verdad tuvieras la capacidad de hacer algo, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando entre sí, pero en ese intercambio Goku saldría despedido lejos. No puede ser, diría Goku furioso al ponerse en pie. Te lo dije, Kakaroto, no podrás ganarme, diría Vegeta. Cierra la boca, diría Goku. Goku retomaría el combate al lanzarse hacia Vegeta.
Ambos se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear. Tras esto, cada uno de ellos daría lo mejor de sí, pero Vegeta demostraba tener más fuerza. «No lo entiendo», diría Goku. ¡Kakaroto! ¡No lo estás viendo!, diría Vegeta. «Peleas por ti mismo y no por los demás. Por eso no eres tan fuerte». «Eso no tiene ningún sentido», diría Goku. «No tiene ningún sentido para alguien como tú», diría Vegeta. Vegeta, tras un esfuerzo, doblaría las manos de Goku. Este casi no podía moverse. «¡Maldición! ¡No puedo con esto!», pensaría Goku. Goku abriría su boca lanzando un rayo de ki directo a Vegeta. Este reaccionaría a tiempo moviendo su cabeza a un lado. Luego de eso, Goku lograría liberarse. «Gusano asqueroso, no te saldrás con la tuya», diría Goku. «Vendré por ti y no solo acabaré contigo, sino con todos en la Tierra». Goku desaparecería con la teletransportación. En ese momento, Vegeta regresaría a su forma base. «No puedo creer que haya huido», diría Vegeta. «Eso no es propio de Kakaroto». Goku se escondería en alguna parte donde pudiese descansar. Sabía que algo andaba mal con él. No estaba logrando darlo todo al 100%. Vegeta lo había superado y por mucho. «No puede ser. ¿Acaso es por tener oscuridad en mi corazón?», diría Goku. «No, tiene que ser otra cosa. Seguro es porque no estoy acostumbrado a ser así. Es solo cuestión de entrenar. La próxima vez Vegeta no se salvará de esto». Nuestros amigos se reunirían, preocupados por la situación. No podrían creer que Goku estuviese afectado por aquella oscuridad. Ahora se había declarado un ser maligno. No puedo creer que mi Goku se haya convertido en eso, diría Milk. «Aunque no lo crean, ahora es malvado», diría Vegeta. «Goku vino a hablar conmigo sobre la maldad en su corazón, pero quería quitársela. Es extraño», diría Piccolo. Posiblemente la oscuridad sea tan grande que decidió quedarse con ella, diría Bulma. Cielos, tenemos que ayudarlo de alguna manera. «Creo que no están entendiendo la gravedad de la situación», diría Vegeta. ¿De qué hablas?, diría Bulma. «Que si no podemos sacar la maldad de Kakaroto, tendré que eliminarlo», diría Vegeta. Vegeta, no puedes hablar así, diría Bulma. Estás hablando de mi esposo. Mide tus palabras, diría Milk. Milk tiene razón, es nuestro amigo, diría Bulma. No podemos dejarlo abandonado. «No están entendiendo que él no pide ayuda. Él es la maldad», diría Vegeta. «No es que me genere placer eliminarlo, pero si no lo hacemos, tarde o temprano nos matará a todos». Cielos, si tuviéramos las esferas del dragón, quizás habría solución, diría Bulma. Seguramente Goku usó el deseo para aumentar su maldad, diría Milk, apenada. No, las esferas del dragón no tienen ese poder, diría Dende. «Es cierto, no pueden alterar la maldad de una persona. Es una fuerza que va más allá de un dios dragón», diría Piccolo. No sabemos para qué usó las esferas del dragón, diría Dende. Mientras tanto, Whis acababa de darse cuenta de lo que estaba pasando. Había sentido el ki maligno de Goku. «Pues, ¿qué tanto observas?», diría Bills. Si le digo, no me lo va a creer, diría Whis. Whis le explicaría lo que estaba viendo. «No puede ser cierto. De todas las personas tenía que ser Goku», diría Bills. Si lo piensa bien, Goku es el ser más noble del universo. Es la mejor manera para equilibrar las cosas, diría Whis. «No puedo dejar que Goku, siendo amigo de Zenosama, se convierta en alguien malvado. Hay que regresarlo a la normalidad», diría Bills. Lastimosamente, no hay manera de hacerlo. El corazón de las personas y su voluntad es algo inquebrantable, diría Whis. «Sí, pero hay algo que podemos hacer», diría Bills. «Una forma de equilibrarlo todo». Espere, ¿acaso está pensando en eso?, diría Whis desconcertado. «Combatiremos fuego contra fuego», diría Bills. Momentos más tarde, vemos a Whis y Bills llegar al infierno. Serían acompañados por uno de los ogros que custodiaba el infierno. «Entonces, es aquí», diría el ogro. Entrarían en una habitación oscura, donde Freezer estaba sellado. Se encontraba atado de pies y manos y estaba dormido. «¿Por qué tan dormido?», diría Bills. «Decidimos sellar su razón por seguridad. Ha revivido muchas veces y además la última vez que estuvo muerto se hizo más fuerte gracias a un trabajo de meditación», diría el ogro. «En pocas palabras, su castigo le sirvió de entrenamiento». «Sí, recuerdo que hizo un comentario al respecto», diría Whis. «Whis, adelante», diría Bills. Whis señalaría a Freezer, liberándolo de su letargo. Luego Freezer despertaría sin entender qué estaba pasando. «¿Qué hago aquí?», diría Freezer. «Oh,
Ya entiendo, estoy muerto. ¿Bills y Whis aquí? Freezer, te vienes con nosotros, diría Bills. Pero no pueden llevarlo, está muerto. Diría el ogro. ¿Acaso no sabes que soy el dios de la destrucción? Diría Bills. Oh, lo siento. Diría el ogro. Whis reviviría a Freezer. Su aureola no estaba. Yo no lo entiendo, Diría Freezer. es hora de irnos, Diría Bills. Bills y Whis se llevarían a Freezer del infierno. El emperador del mal, mientras estaba en viaje, meditaba seriamente lo que estaba pasando. No lo entiendo. ¿Por qué me revivieron? Diría Freezer. No preguntes. Quiero que estés vivo y listo. Diría Bills. No tiene sentido. Me mató Broly, el sujeto que ustedes estuvieron entrenando. Diría Freezer. ¿Acaso hay otro torneo del poder? No vuelvas a decir algo como eso. Si Zenosama lo escucha, podría hacerte caso. Diría Bills. No es como que me agrade la idea. Diría Freezer. Fue un torneo muy duro. Señor Freezer, ¿por qué no disfruta de la oportunidad que le hemos dado? Diría Whis. Si ese grandote no viene por mí, podría hacerlo. Diría Freezer. De esa manera, Whis y Bills dejarían a Freezer en su planeta. Sus hombres lo recibirían con agrado. Amo Freezer, no puedo creer que esté vivo. Diría Very Blue. Ya perdí la cuenta de las veces que perdí la vida. Diría Freezer. ¿Acaso desea invadir algún planeta como forma de festejo? Diría Kikono. No, no será necesario. Diría Freezer. Es más, disolveré el ejército. ¿Cómo? Diría Very Blue. No tiene ningún sentido seguir con esto. He perdido la vida tantas veces que solo quiero disfrutarla. Diría Freezer. ¿Disfrutar de la vida? Amo Freezer, ¿se siente bien? Diría Very Blue. Mejor que nunca. Diría Freezer al expresar una extraña sonrisa. Con todo esto, Freezer desintegraría sus tropas. Todos los soldados quedarían a su suerte. Con el dinero, reconstruiría su planeta y viviría prósperamente allí. Al haber conquistado tantos planetas, tenía la capacidad de vivir sin ingresos durante al menos 10 veces su vida. Mientras que Goku entrenaba fervientemente, tratando de dominar su nuevo estilo ahora que era un ser de corazón maligno. Whis y Bills estaban vigilando a ambos para ver cómo evolucionaban, pero se llevarían una gran sorpresa. No lo entiendo. Reviví a Freezer para que sea el tirano de siempre y cierra su ejército. Diría Bills. Esto no tiene sentido. Tal parece que el señor Freezer se aburrió de ser un sujeto malo. Diría Whis. Pero no tenía que ser así. Freezer tenía que regresar para que Goku sea el bueno. ¡Maldición! ¿En qué mundo estamos viviendo? Diría Bills furioso. Relájese, señor Bills. Después de todo, el equilibrio se mantiene así. Diría Whis. No puedo relajarme. Goku no puede ser el malo porque es amigo de Zenosama. Si su corazón está lleno de oscuridad, podría hacer enojar al rey del todo, o peor aún, podría manipularlo para su beneficio. Explicaría Bills. ¡Demonios! Todo salió al revés. En la Tierra, Goku entrenaba arduamente con solo una cosa en la cabeza: ser el más fuerte de todos. Ahora que lo pienso, con esta nueva filosofía, no tiene sentido que me quede aquí, diría Goku. Perfectamente podría conquistar varios planetas y hacerme de sus recursos. Después de todo, es lo que hacía Freezer. Así, Goku se iría de la Tierra y comenzaría a invadir otros planetas. Durante los siguientes meses, Goku se haría de un pequeño ejército y encontraría a varios ex soldados de Freezer, descubriendo así que el ejército de Freezer ya no existía. Pensé que el ejército iba a mantenerse, pero veo que no, diría Goku. Mejor, así no tengo ninguna competencia. Ahora, solo debo de seguir escalando en poder. El universo 7 se veía sumido en la incertidumbre y el temor. La presencia de Goku, una vez el héroe más grande de la Tierra, ahora se volvía una sombra oscura que se cernía sobre la galaxia. Su sed de poder y dominación se manifestaba en sus acciones cada vez más agresivas y despiadadas. Con su ejército creciendo y su determinación inquebrantable, Goku se convertía en una fuerza imparable que amenazaba consumir al universo en el caos y la destrucción. Mientras tanto, Freezer, quien había sido revivido por Bills y Whis con la intención de contrarrestar la maldad de Goku, sorprendentemente, tomaba un camino inesperado. Después de tantos milenios de tiranía y crueldad, parecía que el emperador del mal había encontrado un nuevo propósito en la vida. La experiencia de ser revivido y liberado de sus ataduras en el infierno le había dado una perspectiva diferente. Freezer, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba cuestionando su propia naturaleza y el propósito de su existencia.
Al regresar a su planeta, Freezer tomaría la decisión de disolver su ejército y cambiar su enfoque hacia una vida más pacífica y próspera. Para sorpresa de sus seguidores y aliados, renunció a su título de emperador del universo y comenzó a reconstruir su imperio de una manera diferente. Utilizando su vasta riqueza y recursos obtenidos de la conquista de innumerables planetas, Freezer se dedicaría a mejorar la calidad de vida en su propio mundo y a ayudar a aquellos que habían sido oprimidos por su régimen en el pasado. Nadie lo reconocía. Freezer se estaba volviendo una buena persona. A medida que Goku continuaba con sus planes de conquista y expansión, su reputación como un ser despiadado y cruel se extendía por todo el universo. Planetas enteros caían bajo su dominio mientras él avanzaba hacia su objetivo de convertirse en el ser más poderoso de todos. Sus antiguos amigos y aliados en la Tierra, incluyendo a Vegeta, Piccolo y los demás guerreros, se enfrentaban a una dolorosa verdad. El Goku que conocían y amaban ya no existía. En su lugar, se encontraban con un enemigo formidable que representaba una amenaza para la paz y la estabilidad del universo. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción y su ángel Whis observaban con preocupación el ascenso de Goku y la transformación de Freezer. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener el equilibrio en el universo, parecía que las cosas estaban saliéndose de control. La llegada de Goku al lado oscuro había perturbado el orden natural de las cosas y ahora debían encontrar una manera de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Bills y Whis se embarcarían en una búsqueda desesperada para encontrar una solución al problema de Goku. Viajaron a través del tiempo, consultando a seres poderosos y sabios en busca de orientación. Sin embargo, cada respuesta que encontraban parecía conducir a una conclusión sombría. La maldad de Goku era una fuerza imparable que amenazaba con consumir todo a su paso. No puedo creerlo. Goku era la última persona que podría convertirse en un ser malvado, diría Bills entre dientes. Quizás fue por eso. La ausencia del señor Freezer no era fácil de sustituir. La bondad del señor Goku contrarrestaba mucho, por lo que no había más opción que volverlo malvado, diría Whis. Solo el hecho de que el señor Goku deje de ser bueno nivela las cosas. Entonces, despertar a Freezer compensó el vacío que dejó Goku, diría Bills. Como un reloj de arena al voltear, diría Whis. ¡Demonios! Esto está mal, diría Bills. Quizás es lo mejor, diría Whis. Mientras tanto, en la Tierra, Vegeta y los demás luchaban por encontrar una manera de detener a Goku y restaurar la paz en el universo. Se enfrentaban a una tarea casi imposible, pero estaban decididos a no rendirse ante la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Con el apoyo de sus seres queridos y aliados, se prepararon para enfrentar su mayor desafío hasta el momento: detener a Goku y restaurar la esperanza en el universo. Vegeta y los demás viajaban por distintos planetas para salvar a las civilizaciones invadidas, pero esto ponía de mal humor a Goku. Señor Goku, volvieron a interrumpir una de nuestras invasiones, diría Very Blue. ¿Quién fue esta vez?, diría Goku. Fueron sus amigos de la Tierra, diría Very Blue. ¿Quién dijo que son mis amigos?, diría Goku seriamente. Se podía leer el odio en Goku. Lo siento, señor Goku, no quise ser grosera, diría Very Blue aterrada. Como sea, tenemos que rastrearlos. Frustran todos mis planes, diría Goku. Goku partiría viaje al planeta que había sido rescatado. Krillin acababa de derrotar a todos los soldados de Goku. Aún no puedo creer que todo esto sea por la mano de Goku, diría Krillin mientras contemplaba la destrucción. ¡Cielos! ¿Qué te pasó, Goku? De pronto, Krillin sentiría el ki de Goku. Este acababa de llegar en su nave. No puede ser que ese sea Goku, diría Krillin aterrado. Su ki es descomunal. Jamás lo sentí así. Krillin huiría a su nave para salir de allí cuanto antes, pero antes de abordarla, esta explotaría misteriosamente. Goku acababa de llegar. Ni bien había sentido la presencia de Krillin, llegaría con la teletransportación. Krillin, pedazo de basura, ¿con qué eres tú?, diría Goku. Goku, mira lo que estás haciendo, diría Krillin. ¿Acaso te parece propio de ti hacer esto? Lo que yo haga con mi vida no es tu problema, diría Goku. Goku, detente, tú no eres así, diría Krillin. Goku, como si nada, llegaría a Krillin y le daría un fuerte golpe de puño. Krillin quedaría de rodillas sin poder moverse. Enano molesto, las cosas cambiaron. Ya no somos amigos, diría Goku.
Goku sujetaría del cuello a Krillin y lo levantaría varios centímetros. Las cosas cambiaron y ahora sé quién quiero ser en verdad, diría Goku. Goku con un ataque de ki perforaría el estómago de Krillin. De esa manera, Krillin perdería la vida al instante. Listo, a conquistar este planeta, diría Goku. Goku terminaría de conquistar aquel planeta mientras que, en la Tierra, Bulma trataba de comunicarse con Krillin sin éxito. No puedo creerlo. Perdí comunicación con su nave. Diría Bulma. Tenemos que insistir. Krillin debe estar bien. Diría 18. Lo intento, pero no tengo comunicación. Diría Bulma. De pronto, Vegeta se comunicaría con Bulma. Bulma, ¿acaso quieres hablar con Krillin? Diría Vegeta. Vegeta, ¿dónde estás? Diría Bulma. Vegeta acababa de llegar a aquel planeta. Acababa de encontrar el cuerpo de Krillin. Dile a 18 que lo reviva con las esferas del dragón, diría Vegeta. Bulma quedaría sin palabras, mientras que 18 estaba furiosa. No puedo creerlo. Ese desgraciado me las va a pagar, diría 18. Vegeta iría en busca de Goku. Aún estaba en ese planeta. Goku sentiría el ki de Vegeta acercarse. No puedo creerlo. Es Vegeta, diría Goku. Momentos después, Vegeta llegaría. Kakaroto, mataste a Krillin, diría Vegeta. Todos lo hacían. Yo también quería hacerlo, diría Goku. Y lo dices como si nada, diría Vegeta. No te reconozco, así que podré matarte sin remordimiento. Goku comenzaría a reír de manera siniestra. ¿De verdad crees que puedes matarme? diría Goku. La última vez tuviste suerte por tu teletransportación. Solo espero que no escapes como un cobarde, diría Vegeta. Ya no lo necesito, diría Goku. Las cosas cambiaron. Me acostumbré a esta nueva esencia, por lo que ahora te ganaré. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku haría lo mismo, pero Vegeta se daría cuenta de una gran diferencia. Goku emanaba mucho más poder que Vegeta. No puede ser. Esto tiene que ser una broma, diría Vegeta. Vaya, parece que tienes miedo, diría Goku. Ahora que me abría la oscuridad en mi interior y que la dominé, soy mucho más fuerte que antes. La oscuridad me hace fuerte, Vegeta. Más fuerte que tú. ¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku esquivaría el ataque como si nada. Luego Vegeta atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero ninguno de sus ataques serviría para algo. Goku se movía de lado a lado con gran destreza. «¡Te lo dije!», diría Goku. Finalmente Goku contestaría con un golpe de puño lanzando lejos a Vegeta. Este caería al suelo rodando varios metros por el suelo. Luego, Vegeta notaría varios rayos de ki ir hacia él. Vegeta saltaría justo a tiempo para esquivarlo, pero Goku lo alcanzaría por atrás. Goku golpearía a Vegeta con un golpe martillo haciéndolo impactar en el suelo. La diferencia de poder entre tú y yo es demasiada. «Será mejor que te rindas», diría Goku. «Nunca me rendiré, porque yo sí tengo por qué luchar», diría Vegeta. Vegeta no estaba dispuesto a rendirse por nada del mundo. Explotaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Goku. Insistiría en detenerlo, pero no era posible. El poder de Goku era demasiado en comparación a Vegeta. Goku reía de manera siniestra mientras luchaba contra Vegeta. Se toma todo esto como un juego. Vegeta se sentía humillado. No solo Goku era más fuerte que él, sino que se burlaba. «¡Insecto! ¡Deja de reírte!», diría Vegeta. «Oblígame», diría Goku. Vegeta se arrojaría a Goku de nuevo, pero Goku esquivaría su ataque y respondería con un fuerte golpe en su estómago. Vegeta tosería sangre. Ya estaba muy mal herido para seguir con la pelea. «No puede ser, no es cierto. Tengo que derrotar a Kakaroto sea como sea», pensaría Vegeta. Goku patearía a Vegeta en el rostro lanzándolo varios metros lejos. Vegeta rodaría varios metros por el suelo. Luego, Goku iría hacia él y pisaría su pecho una y otra vez. «Vamos, ponte de pie y pelea como el Saiyajin orgulloso que dices ser», diría Goku. Vegeta no reaccionaba, gritaba de dolor. Goku lo seguía torturando sin descanso. De pronto, Vegeta explotaría su ki al máximo. Estaba determinado a derrotar a Goku sea como sea. «¡No es cierto!», diría Goku. Vegeta golpearía a Goku en el rostro volteando su cara a un lado. Luego lo patearía en el estómago para luego lanzarlo lejos de un ataque de ki. Goku saldría alejado varios metros, pero seguía en pie. De pronto Goku comenzaría a reír con gran confianza. «No está nada mal, Vegeta», diría Goku. «Lo hiciste bien, pero aún te falta».
Vegeta estaba en sus últimas. Perdería su transformación y caería de rodillas. Aquel esfuerzo extra había agotado todas sus energías. «No lo entiendo», diría Vegeta. «Soy mejor que tú, Vegeta. Siempre lo fui», diría Goku. Solo que ahora esa diferencia es más marcada que antes. Goku crearía una bola de ki y se la lanzaría a Vegeta. ¡Muere!, diría Goku con ira. Se generaría una gran explosión, pero tras bajar el polvo Goku no vería a Vegeta. ¡Qué raro! Tampoco fue como para desaparecerlo, diría Goku. De pronto, Goku se daría cuenta del ki de alguien más. Al voltear, vería a Freezer cargando a Vegeta. «Freezer, se supone que habías muerto», diría Goku desconcertado. «Sí, lo hice, pero fui revivido», diría Freezer. Vegeta se daría cuenta que Freezer lo sujetaba en brazos. «¡Demonios! ¡Suéltame!», diría Vegeta. Freezer dejaría caer a Vegeta dejando que éste se golpeara. «¡Ay, todavía que te salvo la vida!», diría Freezer. «¡Salvarme!», diría Vegeta. «Freezer, ¿qué es lo que quieres?», diría Goku. «Me enteré que estás conquistando planetas», diría Freezer. «Muchos de mis hombres se unieron a tu causa». «¿Y eso qué?», diría Goku. «Dejé de lado la conquista porque me di cuenta que eso no conducía a nada. Prefiero ir por el camino del bien que hacer las cosas como antes. Pero tampoco puedo dejar que le hagas daño a los demás», diría Freezer con determinación. «Qué asco me das jugando al bueno. Mejor, te devuelvo al infierno», diría Goku seriamente. La galaxia se estremecía ante el giro inesperado de los acontecimientos. Freezer, una vez el tirano más despiadado del universo, ahora se alzaba como un defensor de la paz y la justicia, mientras que Goku, el legendario héroe de antaño, se había sumido en la oscuridad y la crueldad. El destino del Universo 7 pendía de un hilo, mientras los destinos de estos dos titanes colisionaban en un enfrentamiento inevitable. Mientras Goku y Freezer se preparaban para enfrentarse, el universo entero se encontraba en un estado de tensión y temor. «Así que ahora juegas a ser el bueno», diría Goku entre risas. «Freezer, eres patético. ¿Qué haces rebajándote así?». Freezer quedaría un momento en silencio. Vegeta no entendía qué era lo que estaba pasando. «No lo entiendo, todo parece al revés», pensaría Vegeta. Freezer realizaría una ligera risa. «Ay, Goku, quieres verte malo, pero no te sale», diría Freezer con gracia. «Te ves tan tierno jugando al villano. No te pases de listo conmigo», diría Goku furioso. «Yo no me hago el malo, lo soy. Soy Goku, el nuevo emperador del universo». ¡Oh! Pero sigues haciéndolo», diría Freezer. «¿Por qué no dejamos de hablar y vamos a lo nuestro? Veo que tienes ganas de morir de nuevo. Anotaré un número más en tu contador», diría Goku. Goku se pondría en guardia listo para luchar, al contrario de Freezer, que se veía calmado. «Hay algo distinto en Freezer. Incluso parece otra persona», pensaría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer. Ambos chocarían sus puños entre sí, causando un gran estruendo. Goku no podía creer que Freezer igualara su poder. «No es cierto», diría Goku al tomar distancia. «Vaya, creo que te has dado cuenta de mi poder», diría Freezer. «He estado entrenando un poco durante este tiempo y la verdad que le he tomado el gusto. Eres un desgraciado. Deja de lucirte», diría Goku. Goku y Freezer se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Se desataba una gran batalla entre ambos. Tanto uno como el otro había cambiado de bando. Goku era el malo y Freezer era el bueno. La pelea era tensa mientras Vegeta observaba desconcertado. «No puedo creerlo. Esto no tiene sentido», diría Vegeta al tomar distancia. «Kakaroto se convirtió en eso contra lo que siempre luchó, pero Freezer, luchando por la justicia, es algo que mis ojos no pueden entender». Freezer y Goku daban lo mejor de sí. Ambos luchaban con gran tenacidad. En un momento, ambos tomarían distancia sabiendo que debían de pelear en serio. «Creo que es momento de dejar de jugar», diría Goku. «Sí, opino lo mismo», diría Freezer. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, mientras que Freezer en Golden Freezer. Ambas formas los dejarían igualados. «Con que peleando por la justicia», diría Goku. «¿Qué te pasó?». «Lo comprendí tarde. Pero morir tantas veces me hizo ver las cosas. Haciendo cosas malas. Solo me pasan cosas malas», diría Freezer. «Lo que no entiendo es qué te sucede a ti. Lograste tanto siendo el héroe para tirarlo todo a la basura». «La oscuridad en mi corazón había dormido por años», diría Goku. «Yo soy un Saiyajin. Y los Saiyajins somos guerreros por naturaleza.
saqueamos, peleamos y matamos, porque es lo que un Saiyajin tiene que hacer. Goku observaría a Vegeta, dándole a entender su indirecta. ¡Gusano asqueroso! Whis y Bills habían sentido la presencia de Goku y Freezer. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Acaso se hicieron una transfusión de maldad? Diría Bills. Es de lo que hablaba, diría Whis. Matar a Freezer provocó que el señor Goku ocupe su lugar. Al regresar Freezer, solo pudo ocupar el lugar que el señor Goku dejó vacío. La pelea se retomaría con intensidad renovada. La realidad se estremecía ante el giro inesperado de los acontecimientos. Freezer, una vez el tirano más despiadado del universo, ahora se alzaba como un defensor de la paz y la justicia, mientras que Goku, el legendario héroe de antaño, se había sumido en la oscuridad y la crueldad. El destino del universo 7 pendía de un hilo, mientras los destinos de estos dos titanes colisionaban en un enfrentamiento inevitable. Mientras Goku y Freezer se preparaban para enfrentarse, el universo entero se encontraba en un estado de tensión y temor. Los golpes resonaban con potencia, mientras Vegeta era testigo de la batalla menos esperada en su vida. En un momento, Goku y Freezer lanzarían un poderoso ataque de ki que colisionaría entre ellos. Ambos luchaban por dominar la pelea. Seguían enviando energía con esperanzas de vencer. ¡Demonios! ¡No se deja vencer!, diría Goku. ¡Sucio Saiyajin! ¡Acabaré contigo!, diría Freezer. En un momento Goku usaría el Kaioken. De esa manera cobraría gran ventaja. El poder de Goku comenzaba a sobrepasar el de Freezer. Su ataque cada vez avanzaba más. ¡No puede ser!, diría Freezer aterrado. ¡Freezer! ¡Vas a morir de nuevo!, diría Goku. En un momento, un gran ataque de ki chocaría contra el rostro de Goku. Lo haría cambiar su postura a un lado. Goku desviaría su ataque accidentalmente, logrando liberarse. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca!, diría Freezer. Goku se recuperaría. Vería hacia un lado dándose cuenta de que el atacante era Vegeta. ¡Vegeta, idiota! ¡Vete de aquí, tonto simio!, diría Freezer. No me gusta ayudarte, Freezer, y te sigo despreciando, pero eres el único que puede derrotar a Kakaroto, diría Vegeta. Vegeta, eres un grandísimo estúpido, diría Goku. De la nada, Goku llegaría a Vegeta con un fuerte rodillazo en su estómago. ¡Maldición, es un idiota!, diría Freezer. Goku lanzaría a Vegeta hacia el cielo. La diferencia de poder era aún más elevada que antes. Una vez arriba, Goku señala a Vegeta y comienza a cerrar su puño. ¡Maldito idiota! ¡Deja de meterte en peleas que no son tuyas!, diría Goku. ¡Oye! ¡No puede pelear! ¡No seas cobarde!, diría Freezer. ¡Tú cállate!, diría Goku. Goku cerraría su mano, el pecho de Vegeta se hincharía. ¡Freezer! ¡Ah! Gritaría Vegeta antes de explotar en miles de pedazos. Freezer vería la explosión como si sucediera en cámara lenta. Algo nuevo nacería en su interior. ¿Qué significa esto?, diría Freezer al ver sus manos y notar que éstas temblaban. ¡Esto es culpa!, diría Freezer. Freezer recordaría la vez que mató a Krillin frente a los ojos de Goku. De alguna manera, comprendía la sensación de Goku. Freezer sentiría cómo su piel se erizaba por completo. La adrenalina subía mientras su corazón latía cada vez con más fuerza. Recordaría cómo Goku se transformó en Super Saiyajin por primera vez y finalmente comprendería lo que es pelear por los demás. Goku observaría a Freezer como éste lentamente elevaba su ki, mientras comprimía sus puños. ¿Qué le pasa? Ni siquiera le cae bien Vegeta, diría Goku. Freezer gritaría elevando su poder más allá de sus límites. Por primera vez, sabía lo que era la ira de no poder proteger a alguien. Sin transformarse, había roto su caparazón. Su poder era renovado. ¡Vamos! ¡Tiene que ser una broma!, diría Goku aterrado al apreciar el poder de Freezer. ¡No es justo! ¡Esto no es como en Namek! ¡Ahora lo entiendo!, diría Freezer. ¡Sé por qué peleabas! ¿Qué era lo que te hacía tan fuerte? Freezer tenía claro cuáles eran las motivaciones de Goku antes de volverse malvado. Es una lástima que te hayas vuelto así. Lo olvidaste todo, pero hoy yo lo recordaré por ti, diría Freezer. Freezer llegaría a Goku con una fuerte patada en su pecho. Goku saldría despedido lejos, destruyendo varios riscos con su impulso. Al instante Freezer llegaría a Goku chocando con su cuerpo. Goku no podía creer que Freezer se hubiese vuelto tan fuerte a raíz de la muerte de Vegeta. Esto cada vez es más extraño, diría Bills. Ni yo me lo esperaba, diría Whis. Parece que el señor Goku sabe ser malo por Freezer y el señor Freezer sabe ser bueno por el señor Goku. ¡Demonios! Solo espero que Freezer gane, diría Bills. Pensé que no quería que el señor Goku muera por ser amigo de Zenosama, diría Whis. Lo sé,
pero ya veré cómo manejar eso, diría Bills. Además, Freezer siendo una buena persona y de mi lado sería algo fantástico. Goku retomaría la pelea encontrándose gravemente herido. Vería cómo el ki de Freezer resplandecía vigorosamente. No es cierto, diría Goku. Ahora sé lo que se siente estar del otro lado, diría Freezer. Esto es pelear por los demás. Preocuparte por otros también te hace fuerte. ¡Cierra la boca!, diría Goku furioso. Goku estallaría su ki al máximo haciendo temblar el suelo. Se lanzaría con todo hacia Freezer, llegando a él con un golpe de puño. Freezer se movería a un lado, esquivando el ataque. Luego el demonio del frío respondería con una patada giratoria que lanzaría lejos a Goku. El Saiyajin maligno se pondría de pie de nuevo, sin saber cómo responder a esta situación. ¡Demonios! Tengo que huir de aquí, diría Goku. Goku llevaría los dedos a su frente para escapar con la teletransportación, pero al instante Freezer llegaría a él y le daría un buen golpe. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no!, diría Freezer. Freezer enrollaría su cola en el cuello de Goku y lo apretaría con fuerza. ¡Nada de huir, no seas cobarde!, diría Freezer. Freezer golpearía a Goku una y otra vez sin descanso. Sus golpes eran potentes y hacían sangrar a Goku. En un momento Goku mordería la cola de Freezer, pero en lugar de hacerle daño, se rompería los dientes. ¡Maldición!, diría Goku. ¡Idiota! ¿Crees que no estaba listo para eso?, diría Freezer. ¡Mi cola es de acero! Freezer seguiría golpeando a Goku sin descanso. Este terminaría desmayándose. Luego de eso, Freezer arrojaría a Goku al suelo. ¡Es increíble! Solo tenía que ser una buena persona para derrotarte, diría Freezer. Goku estaba en el suelo sin posibilidad de seguir peleando. En ese momento, Whis y Bills llegarían. «Señor Bills, ¿qué hace aquí?», diría Freezer aterrado. «Freezer, veo que has hecho un buen trabajo», diría Bills. «¿Acaso vino a ayudar a Goku?», diría Freezer. «Nada de eso. Una pelea es una pelea y es algo sagrado. Debe de respetarse», diría Bills. «Solo vine a ver cómo sucedía todo. Imagino que debe de sentirse feliz con su nuevo yo», diría Whis. «¿Ustedes tienen algo que ver con esto?», diría Freezer. «Claro que no», diría Bills. «Bueno, más o menos», diría Whis. Whis le explicaría sobre la erradicación del mal con su muerte, y cómo el universo creó maldad en Goku, y cómo Freezer debió de ocupar su lugar. «Vaya, eso suena interesante», diría Freezer. «Entonces, ¿qué estás esperando para acabarlo?», diría Bills. «No lo haré», diría Freezer. «Hace años Goku me dejó con vida porque era peor vivir con la humillación de la derrota que la muerte. Hoy le pagaré con la misma moneda. Que sepa que perdió ante el gran Freezer». «Vaya, eso es muy inteligente», diría Whis. Freezer comenzaría a alejarse de allí. «¿A dónde vas?», diría Bills. «Tengo que destruir a su ejército», diría Freezer. «Mejor dicho, el ejército que yo formé y que él reabrió». De esa manera Freezer se dirigía al resto de las naves de Goku y comenzaría a destruirlas una por una. Goku despertaría horas más tarde, encontrándose gravemente herido. No solo su cuerpo estaba herido, también su orgullo como guerrero. «Ese desgraciado me las va a pagar», diría Goku. «Lo encontraré y le haré pagar por lo que hizo». ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Freezer se llevó la victoria? ¿Acaso Goku le ganará en el futuro? ¿Y también Goku permanecerá con vida? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku y la oscuridad en su interior, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.